Primero que todo, buenas tardes. Eh, Fabián, ¿viste la noticia del pase, eh, ¿cómo se llama? El pase verde, algo así, no me acuerdo bien. Sí, del carnet verde, creo. El carné verde. Para que cuando te toque, como Iquique está en fase 2 que te puedas trasladar fácilmente. Sí, Por el creo, segundo. creo que la próxima semana me toca vacunar. A ver, a ver. Pero es recién con las dos dosis, a ver. Sí, pues yo voy Todavía recién no por la está, primera. todavía no está la de la segunda dosis. Recién está la de esta semana y llega hasta los 26. ¿Tú cuántos años tenías? Se me olvidó. 21. 21. Qué joven. Cuánta juventud. Así que supongo que la próxima semana o en 2 semanas más me tocan a mí. Sí, yo te recomiendo vacunarte. Sí, sí, voy a ir. Sí. Pero eso tampoco te exime de todas las precauciones porque igual te puedes contagiar. No sé, uno igual se puede contagiar. Sí. De hecho, mi hermano y mi mamá tuvieron COVID después de ser vacunados con dos dosis. Pero estuvieron bien. No les pasó nada, si, que lo que pasa es que Fueron mi como madre, asintomáticos. asintomático total, estaban ahí. De hecho, mi hermano seguía en clases. Mm, Como lo vacunaron, como está en el área de la salud y tiene que hacer sí. prácticas. Yo Y también tuve un tío que tuvo COVID y hasta cuando le dio tenía una sola dosis, pero tampoco también fue asintomático. oye, espero que sea así. Al menos yo me fío de ellos. Por ejemplo, también de mi abuelo, un amigo de mi abuelo no se quiso vacunar y su esposa sí. Y a la casa llegó alguien y les dio COVID. Y al que no se vacunó, ahora lo van a ver al cementerio. Ya, así que te recomiendo vacunar. Otra consulta. ¿Qué dudas, consultas por de la prueba que me quieras hacer? Ah, no, sí la revisé. ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Con también la suma de los cálculos, de la nota, de repente sumé uno o otro número mal. No creo que con la nota estoy conforme. Ya. Otra consulta de la presentación, ¿cómo vas? Eh, Todavía no la armo completamente, pero el Power ya o sea, ¿cómo se llama? El paper ya me lo leí. Uh, Creo que de eso sí tenía algunas dudas, déjeme revisar. Si quieres ahí me podemos hablar. Yo ahora estaba afeitándome en la mañana y me vas a llevar así que retrocedí un par de años. Como queda poco del contenido 4 te lo voy a pasar ahora. ¿Sí? Ya. Si quieres puedes proyectar las dudas, consultas. No, era de, a ver dónde estaba. Aquí, es que en algunas partes del paper, o casi al inicio más que nada, Ujú. cuando hablan de como de los electrodos de referencia,
hablan de un concepto que dice el liquid function, A ver, proyéctalo que para leer el contexto. ¿En qué parte? espérame, ahora sí. Se está viendo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, a ver, por aquí estaba. Esto. Eh, un electrodo de Cuando lo busqué referencia. lo traducía como potencial de unión líquida. Y me No, parece que pero. era, A ver, dilo. ¿Qué piensabas tú? o sea, por lo que entendí, eran estos como que se generaba entre como el electrolito y la solución que tenía como dentro del electrodo de referencia. Sí, ¿Sí? en ¿Eso verdad es? es eso. Al final. Ya. Y esa era como una de las desventajas y por eso se trataba de ocupar como los de cuasi referencia que no contenían esta solución como interna del electrodo. Sí, del electrodo ya. ¿Sí? ¿Era eso? No, no Sí, sabía si era bien a eso a lo que se refería. no, sí, era eso. Sí, no siempre. La traducción literal es la correcta. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Si quieres, me puedes mostrar de repente un poco el PowerPoint para la presentación de mañana. ¿No era el jueves? Ah, el jueves. Ahí está. Me equivoqué. Pensé que era el martes. Por ahora creo que era eso. Los demás, a ver que no me acuerdo qué otras dudas me salieron. Pero después si me acuerdo se las hago mañana o más rato. Ya. Sí, si quieres me las puedes hacer mañana, no hay problemas. Bueno, entonces, si no mal me acuerdo, nosotros quedamos en la ley de difusión de FIC, ¿cierto? Entonces, ya hasta el momento ya hemos visto varias cosas. Y en específico, ya entramos a jugar a todo lo que son, lo que es, corresponde a los fenómenos de difusión. Ya vimos en la transferencia masiva o el flujo de corriente, que existe también la contribución de migración y difusión y cómo evitar la migración. ¿Ya? Y ahora estamos viendo los fenómenos de difusión, que son todos aquellos que vamos a observar y todos esos que vamos a eh, calcular. Y en un futuro vamos a ver también lo que es la cinética con la producción de hidrógeno. ¿Ya? Vimos una vista pequeña de la microscopía, vimos los pasos alternativos, vimos cuántos pasos podía tener, por ejemplo, en una simple celda, en diferentes tiempos, ¿ya? Vimos aquí que tiene la capa de difusión, cómo podríamos calcular el grosor, mejor dicho, estimar el grosor de la cama de difusión. Eso pudo haberse sido lindo ¿cómo se llama? Un laboratorio. ¿Tú crees que sería entretenido hacer el cálculo en un laboratorio de la cama de difusión? ¿O sería un poco mejor, lo podrías entender mejor con un laboratorio? Yo creo que sí. Porque teniendo en cuenta las cosas que vamos a hacer, este es simplemente eh, en hora de pandemia que los talleres van a ser solamente teoría, pero en un futuro va a corresponder componente laboratorio. Ya. También cuando te toque trabajar conmigo,
te voy a hacer descargar un programa, yo te lo instalo si tú quieres en tu computador, pero es que para que puedas tratar los datos, o simplemente lo puedas exportar, porque si no te va a quedar una ensalada de números, Ya. ¿ya? Y después los tratas en Origin o en cualquier programa. Entonces, nosotros aquí vamos a ver las leyes de Fick, que son ecuaciones diferenciales que describen el flujo de corriente de una sustancia y una concentración en función del tiempo y la posición, considerando que la difusión va a ser lineal cuando se ve en una sola dimensión. Nosotros sabemos que en macroelectrodos, los electrodos convencionales que tú vas a trabajar, que yo trabajo habitualmente, la difusión es planar, ¿ya? Y por eso se ve el pico de corriente. En cambio, si fuera una difusión convencional, sería una difusión mucho más eficiente, por lo tanto, podríamos medir eh, cor- eh, concentraciones más bajas y también vamos a ver que no existe la corriente pico y sí está lo que es corriente límite, ¿ya? Entonces, en este caso, de una difusión lineal, vamos a ver el flujo de corriente de una sustancia que se oxida a cierta distancia, distancia X, en un tiempo. Y todo esto será descrito como la densidad de corriente será de una distancia y tiempo dado, de una corriente neta y una transferencia de corriente de la especie oxidada expresada en unidades de, por ejemplo, mol segundo por centímetro, pero que vamos a terminar siendo en ampere por centímetro cuadrado. ¿Ya? Nosotros sabemos que la densidad de corriente representa el número de moles de la especie oxidada que se está reduciendo por ubicación, por distancia del electrodo hacia diferentes distancias y está todo eh, normalizado según el área. ¿Ya? La primera ley de Fick es la que establece un flujo de corriente proporcional, es decir, que el flujo de corriente va a estar dado por la gradiente de concentración y no va a llegar más allá. Entonces tenemos que la densidad de corriente es igual a la difusión por la gradiente de concentración. Y esta ecuación se puede derivar del modelo microscópico anterior y se considera también tanto la ubicación como el número de moléculas que participan y se puede adicionar la diferencia de la especie oxidada y reducida en el número de moléculas n sub 0 x más delta x y están inmediatamente a la derecha en el tiempo, como vamos a ver en la siguiente figura. Y se entiende que todas las moléculas están adentro de una longitud de paso delta x de la ubicación x. Durante el incremento de tiempo de, de un tiempo determinado, la mitad de ellos se mueven en una diferente distancia, en cualquier dirección hacia el electrodo o contra el electrodo, dependiendo de si la especie se está oxidando o reduciendo, a través de un área del electrodo y está dado por entre el número de moléculas que se mueven hacia la izquierda o derecha, dependiendo si se están oxidando o reduciendo. Acá tenemos la ecuación de cómo se ve, se puede ir resumiendo, se multiplica por este factor y se observa que la concentración de la especie oxidada va a estar dada por la concentración es igual a n sub a por delta E, que se parece mucho a este dato. Y se puede ir resumiendo. Aquí se observa que este se reemplaza, tenemos este y este por este. Y la definición del coeficiente de difusión está dado por distancia, diferente distancia al cuadrado por delta tiempo y permitiendo que delta x, delta
T se acerquen a cero, se obtiene la segunda ley de Fick. Ya en cambio de la concentración. Entonces tenemos la gradiente de la concentración con respecto al tiempo, va a ser igual a la difusión por delta tiempo por la distancia de la doble cama. Y esta ecuación se deriva de la primera ley en, en cambio. El cambio de concentración según la ubicación y viene dado por el flujo corriente que va hacia adentro o hacia afuera de la doble cámara eléctrica. ¿Ya? Entonces tenemos esto, tenemos que seguir la gradiente de concentración con respecto al tiempo y vamos viendo. Teniendo en cuenta que el flujo corriente dividido por el espesor de la doble cámara eléctrica tiene unidades de mol, centímetros, por centímetro cuadrado dividido en centímetros, sea el elemento centímetro, o el cambio de concentración según el tiempo que se requiera. Y el flujo de la distancia más el grosor de la doble cámara eléctrica se puede dar por términos de flujo mediante la ecuación general. Y está dada por esto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí la especie que se está oxidando reduciendo, dependiendo de y con el grosor. Estos son en flujos de plano de una distancia X y cuando tenemos el tamaño de la doble camada, tenemos una especie de flujo de corriente que se está oxidando y la que se está reduciendo fuera del espesor de la doble camada. Entonces tenemos que está dado por esta ecuación y la combinamos con las ecuaciones anteriores. Entonces tenemos aquí la densidad por la gradiente de concentración, tenemos aquí la gradiente de concentración, dado que la densidad y la difusión no está en función de X, resulta esta ecuación. En la mayoría de los sistemas electroquímicos, los cambios de composición de una solución provocados por la electrólisis son suficientemente pequeños como para que se puedan despreciar las variaciones de coeficiente de difusión de diferente distancia. Sin embargo, el componente electroactivo que está presente en una concentración elevada pueden producirse grandes cambios en las propiedades de la solución, como la viscosidad local durante la electrólisis, que puede ser más o menos viscoso, y para tales sistemas ya no es apropiado y no son necesarios los tratamientos más complicados. En estas condiciones que los efectos migratorios también pueden cobrar una importancia cuando cambia eh, lo que es la viscosidad local o la doble cámara eléctrica. Entonces, en la mayoría de los sistemas electroquímicos, en la composición de la solución son provocados por la electrólisis, ¿ya? Y tendremos que en muchas ocasiones vamos a ver la variedad de estas condiciones del contorno en las soluciones de esta ecuación y cómo se producen cómo interfieren en los perfiles de concentración, ¿ya? La formulación de la segunda ley de Fick en cualquier geometría está dada por esto, donde este es el operador laplaciano que tiene que ver la difusión, la concentración y la gradiente de concentración con respecto al tiempo, y por lo tanto para los problemas que involucran un electrodo plano, la ecuación de difusión será lineal y es apropiada. Pero para problemas que involucran un electrodo esférico, como ya lo que hemos visto, el electrodo por ejemplo, de gota de mercurio, se debe emplear una forma esférica de la ecuación, o sea, esta, que conlleva lo que es la forma esférica, el área. ¿Ya? Acá tenemos todas las variantes del, de nuestra variante Laplaciano, y podemos ver cómo es diferente dependiendo si es un electrolineal, espiral, cilíndrico, de disco o de banda. ¿Ya? Acá podemos ver cómo
la dupla camada y la difusión, un electrodo planar y uno de gota de mercurio o de forma esférica, donde podemos ver que en una gota de mercurio sería una difusión más conveccional, pero tendría que conllevar otros cálculos, y en un electrodo de disco plano sería una difusión planar, lo cual facilita todos nuestros cálculos. ¿Ya? La diferencia entre las ecuaciones lineal y esférica surge porque la difusión esférica tiene lugar a través del área creciente que a medida que el radio aumenta. Y considerando la situación en la que la especie girada es una especie electroactiva y transportada puramente por difusión del electrodo, durante al que se somete, durante el que se somete la reacción del electrodo. Tenemos la ecuación básica de oxidorreducción. Si no existen otras reacciones en los electrodos, entonces la corriente está relacionada con el flujo de corriente. Y suponiendo que está en la superficie del electrodo, la densidad de corriente con respecto a cero está dada por esta ecuación. ¿Ya? De a poco nos vamos acercando a la ecuación de Cottrell. Y porque el número total de electrones transferidos al electrodo en una unidad de tiempo debe ser proporcional a la cantidad de especie oxidada que llega al electrodo en ese periodo de tiempo. Esta es una relación extremadamente importante en la electroquímica porque el vínculo entre el perfil de concentración y de evolución cerca del electrodo y la corriente se fluye en un experimento electroquímico. Si existen varias especies electroactivas en una solución, la corriente está relacionada por la suma de flujos de corriente en la superficie del electrodo. Así, para las especies susceptibles, vamos a ver una nueva ecuación que tiene que ver con las especies susceptibles que se vengan o interfieran con la solución. En la reacción tenemos esto. Entonces, en este otro ámbito, vamos a ver el contorno a los problemas electroquímicos. Al resolver la parte de transferencia de masa de un problema electroquímico, se escribe una ecuación de difusión o ecuación general de transferencia de masa para la especie disuelta en la solución de estas ecuaciones. Es decir, que el descubrimiento de una especie será expresada como CO para la concentración de la especie oxidada o CR para la concentración de especie reducida, en función de la distancia y el tiempo que se requiere en una condición inicial hacia el perfil de concentración de tiempo cero, y dos condiciones de contorno de función aplicable a ciertos valores de distancia para, para cada especie en difusión. Las condiciones iniciales de contorno y las típicas que incluyen las siguientes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver las condiciones iniciales, las condiciones de contorno infinitas y las condiciones de contorno en de la superficie del electrodo. Entonces, nosotros vamos a ver primero las condiciones iniciales, que la concentración va a estar en función de la distancia, porque todavía no se aplica eh, un potencial dado. Y por ejemplo, si la especie oxidada contribuye uniformemente en toda la solución, la concentración global de la especie oxidada al comienzo del electrodo es esta. Es decir, que antes de aplicar un potencial, la concentración de la especie oxidada es la misma que la superficie del electrodo en tiempo cero. ¿Ya? Y si la especie reducida está inicialmente ausente en la solución, entonces la concentración de la especie reducida será cero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros queremos reducir o hacer un sensor de oxígeno. Nosotros sabemos que la especie reducida puede ser o peróxido de hidrógeno o agua. ¿Ya? En el caso que sea peróxido de hidrógeno, que es una reducción menos eficiente,
antes de hacer el sensor, nosotros tendríamos de concentración cero de lo que es peróxido de hidrógeno, pero a su vez tendríamos una alta pero tendríamos una concentración dada de lo que es la concentración de oxígeno, ¿ya? En, en las condiciones de casi contorno o semi-infinitas, en una celda de electrólisis suele ser grandes comparaciones con la longitud de la difusión. Por lo tanto, una solución en paredes de celdas no se ve alterada en el proceso del electrodo. Normalmente se supone que a grandes distancias del electrodo la concentración alcanza un valor constante, es decir, que hacia el infinito la concentración va a ser constante y no dentro de la doble cámara eléctrica, donde ocurren todos los procesos electroquímicos, y en el contorno, en locales cerca de la doble cámara eléctrica, ya que la especie difunde hacia a la doble capa eléctrica para que la especie se oxida o se reduzca, ¿ya? Y típicamente al infinito tiene una concentración inicial y cerca del electrodo tiene otra concentración, mucho menor a la del infinito. Y nosotros vamos a ver, puedes colocar que la concentración límite a una distancia, a tiempo cero, será igual a la concentración de la especie inicialmente. Ya, y en el caso de que no esté la especie reducida, la concentración de esa especie será cero inicialmente. Y para las celdas electroquímicas de capa fina, es decir, con, con una doble cama muy pequeña, donde la pared celular está a una distancia L, del orden de longitud de la difusión, se deben utilizar condiciones de contorno de distancia igual a la distancia de la celda, en lugar de la distancia es igual al infinito. ¿Ya? Y por último, en condiciones de contorno de la superficie del electrodo, nosotros, ¿qué podemos ver? Las condiciones de contorno adicionalmente que generan al relacionar con las concentraciones de gradiente en la superficie de concentración. Por ejemplo, si el potencial se controla un experimento, la concentración de mi especie oxidada a distancia cero será en función del potencial que yo esté aplicando. Si el potencial es suficientemente para oxidar o reducir la especie, en este caso para reducir la especie que yo esté formando, ¿ya? Y en el caso de la reducción será la relación entre la concentración de la especie oxidada con la concentración de la especie reducida será también en función del potencial que esté aplicando. ¿Ya? Y esto es una derivada característica de la corriente general o uno de sus casos especiales, como por ejemplo la ecuación de Nernst. ¿Ya? Si la corriente de la cantidad controlada en condición de frontera se expresa en términos de flujo de corriente a distancia cero, vamos a ver que el flujo corriente es igual a la corriente dividido por el número de electrones, la constante de Faraday por el área, o su vez puede ser igual a la difusión por la gradiente de concentración a distancia cero, y también será en función del tiempo, si la distancia es cero, ya que la distancia es cero y está sobre el electrodo. La conservación de la materia de reacción de un electrodo también es importante. Por ejemplo, cuando una especie oxidada se convierte en la especie reducida en el electrodo y por tanto la especie oxidada como reducida son solubles en la fase de la absorción, entonces cada especie oxidada que se somete a la transferencia de electrones en el electrodo se, se debe producir una reacción de reducción. En consecuencia, el flujo de corriente de la especie oxidada será inversamente proporcional, será al contrario que el de la especie reducida. Y nosotros vamos a ver que la difusión de la especie reducida por el gradiente de concentración a distancia en la superficie del electrodo más la difusión de la especie reducida por la gradiente de concentración de la especie reducida en la superficie de la solución serán igual a cero.
Y por último, examinaremos la solución en las ecuaciones de difusión debajo de una variedad de condiciones. A veces, solo está interesado en la solución estable. Por ejemplo, con dos electrodos de disco giratorio o ultramicroelectrodo, esto en ver con ecuaciones con, con ver con el disco giratorio o ultramicroelectrodo, nosotros podemos ver que el gradiente de concentración con respecto al tiempo será cero. En tal situación, a una ecuación de difusión simplemente se convierte en esto, que va a ser cero. Ocasionalmente se pueden encontrar soluciones buscando en la literatura o sobre problemas análogos. Por ejemplo, en conducción de calor se involucran ecuaciones de la misma manera que en la difusión. ¿Ya? Entonces podemos ver y relacionarlo con. Tú, por ejemplo, vas a ver esta reacción entre la difusión en la superficie del electrodo, ya que tú en un futuro vas a trabajar con electrodos giratorios. ¿Ya? Entonces podemos ver y donde la temperatura, la temperatura y alfa es la actividad iónica y K será la conductividad térmica de la densidad, S el calor específico. Si se puede encontrar una solución de un problema de interés en términos de distribución y temperatura, como temperatura a una distancia y tiempo determinado o el flujo de calor, se pueden transportar fácilmente los resultados en perfiles de concentración y de corriente. También existen analogías eléctricas, por ejemplo, la ecuación de difusión del electrodo en estado estable y tiene la misma forma de la distribución de potencial de la región en espacio no ocupada por cuerpos cargados eléctricamente. Ecuación de Laplace. Tenemos esta ecuación, por fin, donde uno puede resolver el problema eléctrico en términos de densidad de corriente, donde tenemos que la densidad de corriente será igual a la conductividad por Laplace por phi, donde acá la conductividad y se puede escribir de la solución en un problema de difusión análogo, como lo vimos en la concentración. Y encontrar que el flujo de la concentración 4.20 es la misma, la forma más general que se tiene. ¿Ya? Se puede ver que la difusión es igual a la densidad de corriente es igual a la difusión por la gradiente por la concentración. Y por lo tanto, en este enfoque se ha empleado para determinar la resistencia no compensada en estado estacionario, en un ultramicroelectrodo o un electrodo giratorio, y la resistencia entre la punta del electrodo selectivo de iones y una superficie de microscopio de barrido. A veces también es posible modelar el transporte de masa y la cinética en un sistema electrodo mediante una red de componentes eléctricos, dado que hay varios programas computacionales como el CPIC, el, el DFT, que ocupa Sergio Conejeros, para análisis de circuito eléctrico y para sistemas difusionales o cinéticos. En este enfoque se puede convertir en ciertos problemas electroquímicos. Ya. Y aquí acabo el módulo 4. Nosotros mañana comenzaríamos con el módulo 5 y veríamos qué más falta. Eh, con esto, ¿tienes alguna duda, consulta, algo que me quieras decir, Fabián? Por ahora no. Igual tengo que echarle una repasada a algunas cosas. Si quieres, me puedes mostrar un poco la presentación para darte alguna ayuda, Como el Power dice. si tú quieres. Es que aún no he armado todo lo Ah, que ya. tengo. Lo tengo como en otro. Sí, Pero mañana podría hacerle las consultas que tengo. sí, sin problemas. ¿Ya?
Ya, Entonces, nos estamos viendo. ya, profe. Ya, cuídate. Chao, chao. Igual, chao.